Bienvenidos a esta presentación multimedia. En esta ocasión les hablaré de un acontecimiento muy importante en la historia de Bolivia, la Guerra del Chaco. Conoceremos sus antecedentes y causas, el desarrollo del conflicto y finalmente el desenlace y sus efectos. Antecedentes del conflicto. Bolivia nació a la vida independiente en 1825 sobre los territorios de la Real Audiencia de Charcas y tenía una extensión que superaba los 2 millones de kilómetros cuadrados, en la cual se incluía la zona del Chaco, como se puede observar en el mapa. En un principio, Paraguay y Bolivia decían tener derechos territoriales sobre esta zona, poco explorada, que estaba habitada por apenas tribus indígenas, nada más. Frente al conflicto limítrofe, se hicieron varios esfuerzos por encontrar una solución pacífica al problema. Uno de los primeros acuerdos se llevó a cabo en 1879, con el acuerdo Quijarro-Leconte. Sin embargo, no tuvieron éxito. Otros tratados se realizaron en 1887 entre los cancilleres Tamayo y Acebal. Otro en 1907 en el acuerdo Soler-Pinilla. E incluso se buscó una solución en la Liga de las Naciones entre los años 1928 y 1935. Sin embargo, los acuerdos siempre terminaban en malos entendidos. Cada país buscaba alguna ventaja sobre el otro. Las causas de la guerra. Entre las causas más importantes podemos mencionar lo siguiente. Los intereses imperialistas. Empresas petroleras transnacionales buscan ejercer influencia en la zona. En Bolivia, la Standard Oil y en el Paraguay, la Royal Dutch Shell. Sin embargo, esta causa fue desestimada por varios historiadores, entre ellos Carlos Mesa, que señalan que el petróleo fue sujeto de la guerra no como una causa, sino como consecuencia del avance paraguayo sobre los pozos bolivianos. La búsqueda de una salida al mar. El enclaustramiento marítimo de Bolivia obligó a este país a mirar al Atlántico en busca de una salida marítima a través del río Paraguay. La causa política interna. El presidente Daniel Salamanca se encontraba en una terrible crisis social, política y económica, y para distraer a la población decide iniciar un conflicto armado con el Paraguay. Y finalmente, los incidentes bélicos en los diferentes fortines desencadenarán la guerra que durará 3 años, desde 1932 hasta 1935. La siguiente imagen te muestra el desarrollo del conflicto, desde 1932 hasta 1935. Podemos destacar al inicio de la guerra el hecho más significativo, que es la heroica defensa del Fortín Boquerón, dirigido por el oficial Manuel Marzana y 448 soldados, quienes aguantaron el asedio de casi 14.000 paraguayos por 2 semanas. En la segunda etapa sobresale el alemán Hans Küng, quien dirigió el ejército entre 1932 a 1933. No tuvo mucho éxito y terminó renunciando tras su derrota en la batalla de Nanagua, donde 2.000 soldados perecieron en ofensivas poco productivas. En la tercera fase se destaca el Corralito de Villamontes, donde se produce el derrocamiento del presidente Daniel Salamanca, en la localidad del mismo nombre, por oficiales bolivianos como David Toro, Germán Buch y Enrique Peñaranda. Tras la renuncia forzada del presidente, asume el mando el vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Finalmente, en la última etapa, se produce la exitosa defensa de Villamontes y se inicia la contraofensiva boliviana, cuando la Argentina influye en favor de la paz. Se firma primero el armisticio y finalmente el Tratado de Paz entre Bolivia y Paraguay. Desenlace del conflicto. La Argentina jugó un papel muy importante en la Guerra del Chaco, a tal punto de influir en las negociaciones de paz, apoyando principalmente a Paraguay. Estas negociaciones finalmente acordaron el cese de hostilidades el 14 de junio de 1935. Al mediodía terminó la guerra.
y más tarde, en 1938, se firmará el Tratado Definitivo de Paz, Amistad y Límites entre los dos países, y de esta manera se da conclusión a la Guerra del Chaco. El saldo del conflicto. Bolivia movilizó 3 ejércitos, con un total de 200.000 hombres. Murieron 40.000 soldados, cayeron prisioneros 20.000, y se gastó 228 millones de dólares. La guerra afectó a todos los estratos de la sociedad boliviana. Por el contrario, el Paraguay movilizó 150.000 hombres y con un saldo de 30.000 muertos. Cayeron prisioneros 2.500 y gastó 128 millones de dólares. Palabras finales. Decía el historiador Pablo Michel: la guerra es el punto histórico más trágico en la vida de los pueblos y las sociedades. La guerra nos muestra la injusticia, la crueldad, el sufrimiento y el endurecimiento del alma humana.